35 años. 35 años. No es mi edad, no empiezan a pensar que me voy a quitar unos pocos de años. No. 35 años es el número que mi papá fue a trabajar al mismo sitio. 35 años, al mismo lugar a trabajar. Tenía turnos porque era un operador de una refinería. Y tenía turnos y entraba, recuerdo muy bien, porque lo vi 35 años. Tendría una muy flaca memoria si no me recuerdo los turnos de mi papá después de 35 años. Había un turno que era de 2 de la tarde a 10 de la noche, había un turno que era de 10 de la noche a 6 de la mañana y había un tercer turno que era de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Y luego sus 2 días de vacaciones. Yo recuerdo que el que más me jodía era el turno de las 10 de la noche cuando estábamos sentados en el sillón viendo el Barça juntos. Ese era insoportable. 9:15, él se preparaba, se iba y yo le decía, ay papá, quédate un poquito más, puedes ver la primera parte. Y con una sonrisa en la cara, siempre, siempre, mira que le gustaba el Barça, se iba a trabajar. Su cumpleaños, Navidades, Año Nuevo, días de lluvia, días de playa, siempre se iba a trabajar y jamás, jamás, jamás le escuché quejarse. Jamás. Jamás le escuché decir estoy cansado. Jamás le escuché decir, ay, qué fiaca, como dirían en la Argentina. Qué coñazo, como dirían en España. Ir a trabajar. Jamás se quejó de nada. De nada. Y la verdad que ahora, cuando a veces estoy muy cansado, como es ahora ya, final de año, muy, muy cansado. En serio, que recuerdo de la no queja de mi papá y aunque no se me quite el cansancio, la verdad que alivia. Arrancamos, dale play, Fer, pon buena música. Hola, 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 ay, qué música. Me puso así como muy tranqui, con muy buena onda, relajadísimo, muy relajado. Una música, creo, de estas que cuando uno está muy estresado, se pone un ratito de Pedro Guerra y Aute en esta hermosa canción. Hay un momento que dice, este coñazo de Madrid, estaba yo cantándolo con toda la... Uy, esto lo he dicho a todos los argentinos y argentinas que aman Madrid. Lo siento, qué coñazo. No, no, no me voy a meter en un primer charco yo solito. Qué ganas que tenía de hacer radio en el día de hoy, pero unas ganas... Y además, ¿saben por qué tengo muchas ganas de hacer radio? Spoiler. No voy a hablar de Argentina, no voy a hablar de Argentina. Fin, game over, no voy a hablar de Argentina. Hoy, si quieren, fíjate, voy a hacer lo que no se debe. No vamos a hablar de Argentina, no vamos a hablar de Argentina. No es porque no nos duela lo que está pasando en Argentina, no es porque se haya terminado nuestra militancia en la Argentina, no. Es porque necesitamos ponerle un poco de perspectiva a lo que ha venido pasando en la Argentina. Así que hoy tenemos un programa hermoso y voy a ir saludando a toda la banda, a toda esta banda que tengo. Hoy no falta nadie. Además, la semana pasada tuve la suerte de estar con el otro que siempre falta, pero que un día estará con nosotros, que es con Abraham Verduga. Abraham Verduga y me llevé al hijo, a Santiago, a ver el Barcelona Rayo Vallecano a la cancha del Vallecas. Lo mejor que tiene Abraham Verduga es que su hijo es del Barça. O sea, más fanático que yo. Más nervioso que yo en la cancha. Divino, divino. El Santi, divino. Lo pasamos muy bien. Le mandamos un beso fortísimo al Abraham, que nos acordamos siempre. Y voy, bueno, saludando al equipo. Saludando al equipo. Me voy a ir, como he hecho así, una cosa así, un poco, una embestida fea contra los porteños y porteñas argentinos, argentinas. Voy a saludarlos con una pregunta, porque ahora me tienen que responder una pregunta. El peor o la peor es la primera persona que tiene la pregunta, porque el resto tiene tiempo para pensar un poquito. Yo sé que es el momento de la verdad y es el momento donde el profe está dando vueltas ¿no? en el aula por los pupitres y todo el alumnado está mirando hacia abajo, hacia el pupitre, ¿no? Bueno, lo siento, pero hoy quiero empezar por Leandro Álvarez. La pregunta es muy fácil y muy complicada. Si tuvieras que pedirle un consejo a un líder o lideresa de la política latinoamericana, ¿a quién sería? Vale, muertos y vivos. ¿A quién le pedirías un consejo? ¿A quién le pediría un consejo? Y me parece que se lo pediría, perdón si me pongo un poco argentino-céntrico, pero a Patricia Bullrich, porque tiene más vida que un gato.
Pero esto no me lo esperaba, Lean. Un historiador como tú y te vas al momento contemporáneo y me buscas a Patricia. Uy, Dios mío, a partir de ahora el conflicto vamos a tener en redes. Lean, ¿dónde te has metido? Este momento mi ley está Yo afectando. creo que sabe demasiado, mucho sobre la vida Ah, esa o mujer. sea, le Puede pedirías. hablarnos y darnos muchos consejos. Está bien. Bahía Luna, ¿a quién le pides un consejo para tu vida a cualquier líder o lideresa? Yo le pediría en este momento a AMLO y aprovecharía para hacerle algunas preguntas. Quisiera hablar con él. Me parece interesante. Fíjate que ahí me parece que te banco más que la propuesta, que no me la esperaba. Y por cierto, me han tirado de las orejas esta semana por las bromas que hice de mal gusto sobre el tema del veganismo. O sea, he recibido una cantidad, me he disculpado en privado. Me he disculpado en privado a las más o menos 108 millones de personas que me han escrito, Alfredo, te pasaste, y, ¿cómo se dice? Recoger el barrilete, ¿se llama así? ¿Se dice así? ¿Cómo se dice? Agarrar el Yo, Alfredo, guante. no creo que quieras la cancelación de los vegetarianos porque somos muy intensos, así Uy, que no, no, cuidadito. no. Por eso he cuidado, cuidado, a partir de ahora ya está. A ver, Flavia Fiorio, ¿a quién le pides ese consejo? Bueno, yo también voy a pecar de argentinocéntrica, aunque me gustó la respuesta de Bahía, pero yo creo que momentos de reconstrucción de país a Néstor Kirchner, si pudiera. Muy bien, también me la banco, también me la banco. Cris Mar Lujano desde México, guión Venezuela, guión lo que quieras. Ay, no, qué difícil, Alfredo. Se me han ocurrido como 5 nombres ya, pero a ver, voy a decir lo obvio, porque es que yo siempre, como dice Flavia, en momentos así complicados, yo, norte y sur, pienso en Hugo Chávez. Ah, esta también me la banco, ¿eh? También me la banco, pero así a la primerita. Ahora si pudiera mandarle un mensajito para más de una cosa, pero así a la primerita. Gabriela Montaño desde cualquier lugar de Bolivia. Desde La Paz, una La Paz lluviosa, yo te digo, dijiste vivos y muertos, ¿Vale todo? Juana Zurduy. Ah, la Juana Zurduy. Muy bien, me gustó. Fíjate, es de las personas que para mí es Estamos en más. una epoquita que necesitamos entender lo que Sí, ellos entendieron. un poco mucho, un poco mucho, Gaby. Me voy ahora al Ecuador. Sofía Montoya, ¿a quién le pides ese súper consejo? Bueno, es que ya me lo ganó Cris, porque también pensaba en Hugo Chávez, ¿no? Porque tenía una manera como de salir con cualquier cosa y además súper didáctico, siempre explicar todo con pelos y señales, ¿no? Y de forma muy práctica para que todos y todas puedan tener acceso también a entender la política y creo que sí, sí sería Hugo Chávez. Bueno, ya pueden ir escribiéndonos y contándonos a quién le pedirían un consejo, ¿no? Si pudieran pegar una llamada telefónica en el Alfredo, no tiempo, nos ¿sí? puedes dejar sin decir tú a quién le pedirías un consejo. Uf, qué difícil, de verdad no lo pensé, ¿no? No lo pensé, pero en este momento creo que a Fidel Castro. A Fidel. A Fidel le pediría un consejo. A Fidel, sí. A Fidel. También me ayudaría a entender más de una cosa. Creo que lo único del consejo son 7 horas, ¿sabes? Con Fidel te sientas y 7 horas que te pegas, pero yo feliz estaría 7 horas ahí escuchando a Fidel Castro. Sí, 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 sí. Ay, 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 Flavia, ¿le cuentas a toda la gente por dónde primero nos pueden escribir para que ellos digan, sugieran quién sería, ¿no? La persona a la que le pedirían consejo? Y por favor, a ver si hoy ofreces el menú que tenemos. Ofrezco el menú, primero nos pueden contestar lo de la persona en Twitter, que estamos como @lapizarraoc, Instagram o Facebook como Radio La Pizarra. Si quieren ver nuestras caras, la de Bahía de Desconcierto, twitch.tv/AlfredSerramansi, por todos esos lados estamos. Y hoy vamos a hablar un poquito en la vuelta al mundo de Perú, Panamá, qué está pasando por ahí, qué está pasando en Paraguay, porque el picadito va por todos lados. Palestina e Israel y después la vamos a meter un poco a Gaby en aprietos porque hacemos especial Bolivia con coyuntura. Gaby Montaño nos va a ayudar a analizar todo y la segunda en aprietos va a ser Chris con el panorama político de Estados Unidos de cara a las elecciones 2024. Para cerrar, no podemos dejar a Bahía sin tener aprietos, machistrómetro latinoamericano. ¿Qué político o política es más machista? Yo creo que lo tenemos absolutamente todo para que se queden. Arrancamos con la pizarra. Y vamos a dar nuestra particular vuelta al mundo, siempre con un epicentro, con un centro de gravedad que es nuestra América Latina, aunque nos podemos permitir el lujo, porque no vamos a cerrar América Latina al mundo,
a ver qué pasa también en otras latitudes. Pero habíamos, si no recuerdo mal, era la semana pasada cuando le hicimos un pequeño guiño a lo que venía pasando en un país al cual le hemos dedicado siempre muy poca atención en estos 5 años y pico de la pizarra. Hablo de Panamá, del Panamá. Ha habido una de estas lindas noticias que incluso en el grupo nuestro, creo que fue Gaby la que dijo, pero por favor, una vez que viene una, una de buena, hagámoslo, ¿no, Lean? Así es, Alfredo, esta patria no se vende, esta patria se defiende, cantaban esta semana los maestros, que fue el gremio que desde el 20 de octubre con las organizaciones de pueblos indígenas se pusieron a la cabeza de las protestas contra lo que fue, lo que describimos el sábado pasado, un bochornoso contrato minero. Bueno, resulta que este martes la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional ese contrato que renovaba la concesión de explotación de lo que es la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica. Recordemos que esa renovación se había hecho de la noche a la mañana, de manera express, había sido promulgada por el gobierno, por el presidente Laurentino Cortizo. La decisión entonces ahora se espera ponga fin un poco a una crisis nacional, social, económica que se había extendido a lo largo de todos estos días, pero también abre una posibilidad, un frente de arbitrajes internacionales por parte de la concesionaria, la empresa minera Panamá, que es una filial de la canadiense First Quantum Minerals. El presidente Cortizo ya anunció que va a acatar el fallo. Algunos candidatos presidenciales, recordemos que hay elecciones en Panamá el año que viene, se pronunciaron a favor de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, pero por ejemplo Ricardo Martinelli, que es el favorito, entre comillas, en las encuestas, señaló, volvió la calma local, pero se viene la tempestad internacional. Como panameños estuvieses a favor o en contra, ahora todos debemos estar todos de un solo lado, o sea, a favor de Panamá. A decir verdad, este posible conflicto internacional que se abre es algo que va a heredar quizás el próximo gobierno de Panamá, pero hoy nos ponemos contentos por esto, Alfredo, por esta noticia. Nos ponemos contentos porque hay un correlato entre las, ¿no?, demandas populares que han habido durante este último tiempo y por fin una sentencia judicial justa. Pareciera que es un juego de palabras, pero cada día es más anómalo y poco menos normal que existe una justicia justa a favor de estas reclamas. Yo creo que es buena noticia, inclusive como tú bien decías, era un tema que no ha terminado. Es una buena noticia en este momento, pero que no ha terminado porque cada vez que acudes a un organismo de arbitraje internacional, sabemos que se juega con cancha también inclinada. Yo siempre digo que hay unas siglas que se conocen pocos, se conoce mucho menos que Messi o el Dibu y todo eso, que se llama CIADI. Seguramente nadie sabe si juega de lateral izquierdo en algún jugador, no está fichado por el Paris Saint-Germain ni nada, pero que a veces tiene más importancia que incluso una parada del Dibu, aunque parezca mentira. Porque define la mayoría de los juicios internacionales, ¿no? Es una instancia relevante y me imagino que ahora tendrá un recorrido complicado, pero es bueno que se haya parado de esta manera. Me voy a otro país que sí le prestamos mucha atención. Hay un presidente nuevo, pero hay conflictos viejos. Hablamos del Ecuador, o sea, presidente nuevo y laberintos viejos. A mí me ha sorprendido incluso que esta semana he visto que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, había inclusive reunido con el propio presidente ya no electo, sino ya en ejercicio, ¿no? Daniel Noboa. Pero ha habido cosas que es difícil, inclusive, Sofía, de explicar para la gente que hasta seguimos el Ecuador, ¿no? Así es, bueno, se inauguró el metro en Quito, decirlo que esto es una novedad y es algo importante para nosotros, así es que cuando vengan a Quito, por favor visiten Ecuador, ya tienen metro para movilizarse. Y sí, ahí estuvo el presidente de la República, estuvo el presidente del Legislativo y el alcalde de la ciudad capital, que hace tiempo no se veía esa fotografía porque habían estado como que cada quien por su lado y pues esta disputa era como irreconciliable con el anterior mandatario. Pero lo que tú decías, ¿no? El conflicto viejo, el juicio político se intentó retomar, pero no se pudo. Se tuvo que desistir de censurar, porque ya obviamente destituir ya era imposible, pero se intentaba censurar a Guillermo Lasso, pero ya la Constitución determinaron que no lo permite porque es un expresidente y terminaron con una resolución en la que
se dice que él organizó, conoció y consintió la distracción de fondos públicos, por lo que es responsable político de peculado. Y luego esto pasaría a la fiscalía, ¿no? Ese juicio político al final se salvó, algunos dicen es impunidad dura y pura, porque había muchos elementos y muchos testigos que decían que él sabía cómo se estaban moviendo las cosas con recursos públicos, con las empresas públicas, y no hizo nada, más bien ocultaron todo, se contradijo en muchas oportunidades el expresidente sobre su participación. Pero bueno, algo es algo, por lo menos una resolución con 116 votos, que fue bastante, que quería decir que si se daba el juicio político, se lo hubiese destituido y o en su momento se lo hubiese censurado. Hubo un reclamo al Consejo Nacional Electoral de que no se permitió que la asamblea nueva se instale antes de que salga Lasso, antes de que salga el presidente, porque esto sí hubiese permitido que se lo pueda destituir y que se pueda culminar el juicio político que él evadió, declarando la muerte cruzada un día después de que se iniciaron las comparecencias en ese juicio político. Pero por ahí vamos y... O sea, hizo lo sí, imposible para evitar su juicio político y todavía sigue ahí remando en en esa dirección. A mí sí, a mí la verdad que esta semana cuando vi la fotografía de Noboa con Pavel, e incluso el tono cordial que utilizó Pavel, como decíamos la semana pasada y la anterior, la necesidad casi obligatoria de llegar a acuerdos, sí o sí, para tener una cierta estabilidad parlamentaria va a ser casi inevitable, ¿no, Sofía? No hay otra, o no hay Oye, otra vía. no hay otra vía. Bueno, de momento el acuerdo se mantiene. Yo no sé, a veces los acuerdos ¿Hasta son cuándo, pegados con no? chicle, son pegados con chicle, ¿no? Y se pueden despegar fácilmente. Pero de momento las cosas parecería que están fluyendo. ¿Con quién sí se peleó el presidente? Es con su vicepresidenta. Bueno, No sí, la quiere ver, no la quiere ni ver, ¿no? Pero de hecho le ha no la mandado, quiere ni o ver. sea, le ha mandado más o menos para Plutón, ¿no? O sea, le ha dicho, La mandó a ¿por qué no Tel te pones Aviv. una misión lejos, pero lo más lejos que puedas, ¿no? Y si te puedes quedar allí, como, ¿no? En el conflicto, te puedes quedar 8 meses, no pasa nada, ¿no? Y le dijo, ándate para Tel Aviv. Hay una canción acá que, ¿por qué no vas a ver si llueve en Tel Aviv? Literalmente la mandó a Tel Aviv y, y ella reclamó, ¿no? Porque ella lo ha catalogado como violencia política. Le pidió en una rueda de prensa que por favor se siente a conversar con ella, que todo lo que se dice sobre ella es mentira, porque ella ha hablado mucho antiderechos, ¿no? Ha dicho que las mujeres no debemos ganar igual que los hombres porque no lo merecemos, porque somos madres, entre otras cosas. Desconoció que existan los femicidios, dijo que esos son mitos e inventos de las mujeres, cuando en el país matan, tenemos un registro ya de 277 femicidios, 513 muertes Hay una nueva violentas. alianza ¿no? de las vicepresidentas de este tipo, ¿no? Ya han creado una primera tándem Villarruel con esta vicepresidenta Ecuador. Por cierto, Sofía, yo diría que lo no recomendable es que si un día te ofrecen a ti ser vicepresidenta en el Ecuador, sugerencia de amigo, no lo aceptes, ¿eh? Porque esto es garantía de que o vas a la cárcel o te destituyen en poco tiempo, ¿no? Porque fue Bueno, Lenin, pero fue también todo. cabe la posibilidad de que seas presidenta, porque creo Mm. que ese era el temor, y ella como que de alguna forma decía que estuvo, Noboa habló de traición cuando recibió las credenciales. Dijo, a veces uno escoge a alguien que te traiciona. Entonces, Imagínate. bueno, es todo un lío, todo en la telenovela, pero ella habló de violencia política y dijo que le están mandando a morir en la guerra. Y realmente no es así, porque ella se va con todos los privilegios como embajadora, se va a Tel Aviv. De hecho, hizo una larga petición de requisitos, de que tiene que estar bien cuidada, de su seguridad, su familia, sus asesores, etcétera. Pero lo que sí duele es un poco la utilización de un conflicto tan doloroso, donde están muriendo, están siendo asesinados miles de niños y niñas, para resolver un tema, Interno, una ¿no? controversia entre ellos. Interna de Sí, sí, traición, sí. sí, la verdad que además ha empezado, ha empezado así, o sea, no es que lleven 2 años, ha empezado así que le seguiremos de cerca la otra telenovela que se ha abierto en el frente interno en este gobierno, en este ejecutivo ecuatoriano. Paramos, pero vienen de todo, viene Perú, viene Bolivia, viene mucho, mucho, mucho. Seguimos en la pizarra. Seguimos en la pizarra nuestra particular vuelta al mundo. Y antes de hacer una suerte de mini especial de Perú, que queremos
intentar no seguir entendiendo lo que no se puede entender, que es el Perú. El Perú es esto, ¿no? Pero si ustedes quieren entrar en una suerte de momento Macondo, antes de entrar en el Perú es como una suerte de abrebocas Macondo que se podría tener casi siempre en la pizarra. Un gobierno serio, de estos que van a entrevistas serias en La Nación Más, ¿no? Ese ejecutivo serio, hablo del recién electo presidente Peña del Paraguay. A ver, Lean, ¿cómo lo resumes? Porque es difícil, ¿no? Bueno, Alfredo, el gobierno de Paraguay firmó un documento de cooperación con otro país, hasta ahí parece todo normal. Normal, Resulta que Lean, ese no país critiques esto, Lean. Firmar un acuerdo con otro país, a no cualquiera tiene nada malo, gobierno, ¿no? nada malo es lo normal. De hecho, por ejemplo, Argentina va a firmar todos los acuerdos con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Eso no, Todos, no, absolutamente no hay todos. ni un, por ejemplo, eso está normal. Pero resulta que ese país se llamaba Estados Unidos de Kailasa. A ver, por ¿Cómo? la tradición que tiene Paraguay de tener acuerdos bilaterales y relaciones diplomáticas con países como Taiwán, por ejemplo, uno dice, bueno, quizás está reivindicando también la soberanía de un país que no muchos conocemos, pero resulta que ese país no existe, Alfredo. ¿Cómo que no Que existe? el funcionario Arnaldo Chamorro, jefe de gabinete del Lo Ministerio de quiero ya, Agricultura, lo quiero ya. de A Agricultura. Chamorro, no, esto parémoslo un momento, Leandro. No tienes nada que hacer hasta el próximo sábado que encontrarme al Hay que señor conseguirlo, Chamorro. O sea, yo el señor hay que Chamorro lo conseguirlo. quiero ya en la pizarra y después para ficharlo el año 24 para CELAC. O sea, lo quiero ya. Chamorro, te queremos. Pero Alfredo, lo más hilarante de este acuerdo que firmó es que abogaba porque Paraguay apoye la admisión de los Estados Unidos de Kailasa como Estado soberano independiente en varias organizaciones internacionales, tales como, entre otras, las Naciones Unidas. Chamorro se lo jugó todo Todo por por este país Kailasa. que no existe, Y, pero a lo se mejor, la pero no jugó. existe una pregunta que yo tengo. O se confundió, por ejemplo, las letras, las cambió, a veces pasa esto en la vida, ¿no? No, no es eso, ¿no? Nada de eso, Alfredo. Los Estados Unidos de Kailasa están liderados por Nityananda Parameshivam, que es un autoproclamado gurú fundador de Kailasa, que actualmente está prófugo de la justicia india, acusado de abusos sexuales. Lo detuvieron en el año 2010 por una denuncia y logró la libertad condicional. Lo acusaron de vuelta en 2018 y bueno, se fue al exilio denunciando persecución política. Lo curioso, y con esto finalizo, Alfredo, es que esta insólita situación excede al Paraguay. No solamente este señor Chamorro fue víctima, sino que también la propia ONU. ¿Por qué? Porque Kailasa participó de 2 debates en la ONU en Ginebra, O sea, lo que da un hubo un poco... señor, espérate un momento, a ver si yo me entiendo. Un señor, hubo un representante que dijo, yo vengo de Kailasa, ¿no? Y Sí, Ese hay que entre, traerlo, a ese ese hay y que también todos tiene le, traerlo. otra y todos le entrevista, ¿eh? creyeron, Alfredo. Tiene Y otra todos le entrevista creyeron. esa. O sea, nosotros podemos ir de la República a la pizarra, por ejemplo, un día allí tocamos las puertas de Naciones Unidas y entramos a cualquiera y hablamos de lo que sea, ¿no? Tenemos un país. Tenemos un país. Inventemos un país, Alfredo, y listo, llevamos un vocero a la ONU y la ONU nos invita a dar nuestras opiniones. Esto ocurrió en un debate, por ejemplo, sobre la representación de las mujeres en los sistemas de toma de decisión y la ¿El ONU, a señor ver, habló de esto? una señora habló de esto, una O sea, la representante señora de trajo un tema Kailasa. interesante. A lo mejor, espérate, que yo ahora me estoy poniendo del lado de Chamorro. A lo mejor trae temas Kailasa que no ha traído otros países, ¿eh? Yo creo que el tipo agarró Google y vio que había participado en la ONU y dijo, bueno, debe existir. Yo no sé, me llevé geografía en la escuela, No, utilizó los chat países. GPT. Chat GPT le metió. Chat GPT, que ahora estoy. Por cierto, la semana que viene tenemos un especial de Chat GPT. Yo ya adelanto, hago un spoiler. Me miré, ahora estamos preparando una investigación, perdonen la digresión, este momento de mucha digresión en la vida, y puse mi nombre, quién es Alfredo Serrano, y me decían que yo era ecuatoriano. O sea, imagínense, si hay que creerse la Chat GPT, lo pueden averiguar, ¿eh? Lo pueden poner Hay ahí. que Yo me hacerte un busqué test también, entonces de soy una ecuatorianidad, diseñadora. Alfredo, ¿eh? Sí, cualquier cosa, ¿eh? Este es un momento. ¿Tú qué eras, Flavia? ¿Una diseñadora de dónde? Diseñadora de moda italiana, porque obvio, el apellido Fiorio te da Italia y Bueno, la dijeron semana que eso. Y viene yo me se lo lo vamos quise a creer. decir. La semana que viene le vamos a poner a ver si por cada nombre que sale. Entonces puso Kailasa, ¿no? Y trajo un tema interesante la señora esta ahí en Naciones Unidas. Seguramente, Alfredo, porque tengamos en cuenta que la ONU permite la participación de algunos pueblos que no tienen un Estado propio, aunque bueno, bajo la aprobación de la mayoría de sus miembros. Bueno, resulta que Kailasa se metió ahí
engañó a la ONU, engañó al gobierno de Paraguay, y la única víctima pobre es este señor Arnaldo Chamorro, que salió despedido del gobierno paraguayo. Prometemos que el año 2024 vamos a hacer un seguimiento a todos los pasos de Kailasa. O sea, vamos a ver una ventanita de la vuelta al mundo que es Kailasa y cómo evoluciona, qué hay, qué se discute, qué se come, qué se bebe. O sea, esto es para la próxima. Vamos a no, ver, lean, ve anotando Kailasa y el chamorro este que lo queremos. Aquí que cada cosa pasa. Bueno, y si esto parece surrealista, más surrealista es lo que pasa en el Perú. O sea, digo que no piensen que lo de que está pasando en el Perú es menos ficcionado que el otro, no. A ver, Bahía. ¿Eres capaz de explicar el último capítulo de la serie Inexplicable del Perú? A ver, hay una interna en la derecha, coaliciones que antes se mantenían firmes, sobre todo, recordemos, porque hoy es 2 de diciembre y se cumple casi un año de la destitución de Pedro Castillo. Recordemos que asumió por no voto popular justamente Dina Boluarte, y caracterizada también esa asunción en un marco de violencia y de represión feroz a manifestantes, que también tiene que ver con este nuevo capítulo que vamos a hablar de ahora, de la interna entre una fiscal y la presidenta Dina Boluarte. Para terminar de contextualizar cómo viene la cuestión, Dina Boluarte hoy cuenta con tan solo el 10% del apoyo de la población, o sea, muy poco, pero sigue teniendo gran respaldo mediático y sectores políticos, por supuesto, que son los que les convina de alguna forma que Dina Boluarte esté en el poder, esos siguen sosteniéndola. La cuestión es que hay denuncias cruzadas. Esto ahora vamos a escuchar a Verónica Mendoza, pero también nos ha informado Sergio Pascual, investigadores de CELAC, una especie de internas entre mafias, porque la presidenta Dina Boluarte reclamó la salida de esta fiscal investigada por presunto tráfico de influencias y favores políticos, a lo cual la fiscal le responde con la denuncia por estas cuestiones, por estas muertes y la violencia política que ejerció efectivamente los días después de la destitución de Castillo. La cuestión es la siguiente: esta fiscal durante 2022 no hizo demasiado por esclarecer los hechos de violencia. No hizo Justamente nada, no hizo ahora, nada, no hizo nada, ¿no? Se miró nada, para otro lado. exactamente. Ahora, cuando es acusada por tráfico de favores, salta con esta denuncia a Dina Boluarte. Si quieren, vamos a escuchar el audio de Verónica Mendoza, que esclarece un poco la situación esta interna entre Dina y la fiscal. Quizás han escuchado que en el Perú la fiscal de la Nación ha sido denunciada por comprar votos de parlamentarios, canjeándoles impunidad en sus procesos por corrupción a cambio de que le ayuden a ella a mantener y ampliar su feudo en el sistema de justicia. Estamos hablando de una fiscal de la Nación que se estrenó en el cargo cambiando a la fiscal que investigaba a su hermana de la fiscal de la Nación, porque había recibido coimas de narcotraficantes. Una fiscal de la Nación cuyas tesis universitarias han desaparecido, y sobre todo una fiscal de la Nación que ha entorpecido a lo largo del año las investigaciones por las ejecuciones extrajudiciales a 49 manifestantes, 49 peruanas y peruanos. Una fiscal de la Nación que ha protegido todo este tiempo a Dina Boluarte y que ahora, claro, pretende distraer la atención acusando a Dina Boluarte. Puro show, pura instrumentalización de la lucha por la justicia de las víctimas, pura finta, como decimos aquí en el Perú, ¿no? Una guerrita entre mafias para distraer, porque en el fondo saben que se necesitan mutuamente para sobrevivir y sostener el régimen autoritario, mafioso y conservador que han instalado en el Perú y que pronto cumplirá un año, ¿no? El 7 de diciembre. Es importante recordar que esto va mucho más allá de una fiscal corrupta y una pseudo presidenta asesina. Es el sistema el que está en crisis y que está terminando de podrirse por dentro, después de 500 años de colonialismo y 30 años de neoliberalismo depredador. Es cierto que esta coalición autoritaria, mafiosa y conservadora sigue avanzando en copar, ¿no?, el sistema de justicia, quiere ir por el sistema electoral, pero también es cierto que el 80% del pueblo peruano repudia al gobierno, el 90% repudia al Congreso, el 80% quiere que se vayan todos, que se larguen. Y más importante aún, un 70% demanda cambios de fondo, nuevas reglas de juego, nueva constitución, un nuevo pacto social. Y eso es lo que tenemos que encaminar en el Perú.
un nuevo pacto social con protagonismo de los sectores que tradicionalmente fueron excluidos, invisibilizados, pero que hoy demandan y ejercen protagonismo político. Es Verónica Mendoza, recordamos que es candidata presidencial 2 veces con votaciones elevadas, sobre todo en la primera de ellas se quedó a muy poco de pasar al balotaje y en la última, si bien bajó la votación, pero fue muy fragmentada la votación, es una de las lideresas, diría yo, más relevantes, que ha tenido además, lo está hablando alguien que ni siquiera ha sido del riñón de Pedro Castillo, porque si bien tuvo un acercamiento en la etapa inicial, luego estuvo una lejanía. Lo que quiero, y nos parece muy importante tener la voz de Verónica Mendoza, es porque hoy en día todos los sectores progresistas en el Perú, todos, de Pedro Castillo o no de Pedro Castillo, pues consensúan o coinciden en la crisis múltiple de representatividad de todas las instituciones que hay en el Perú. Porque esto que está pasando, más allá de lo que explicaba o intentaba explicar Bahía e intentaba explicar Verónica, que yo ni me atrevo porque es muy difícil de entender esa letra pequeña de mercantilización de favores y de no favores en la justicia, lo que es cierto, y eso yo quisiera ponerlo como corolario, es que el fujimorismo sigue gobernando el Perú, sigue gobernando. Primero usó a la presidenta, actual usurpadora de la presidencia, después de dejar a Pedro Castillo en la cárcel, y ahora se busca aliarse con la fiscal para, ahora ya no necesitan a la actual presidenta. Es decir, es una pelea, insisto, para mantener, cuidado que detrás hay algo, ¿eh? Detrás está el indulto al papá Fujimori. O sea, detrás de todo esto, lo que está así conformándose es una suerte de gran acuerdo para sacar también a Fujimori. Yo creo que es lo que más sorprende, no sé, Vaya, cómo lo ves, es la espalda que le da toda ¿no? Diría yo que buena parte de la política internacional, de las instituciones internacionales, lo que viene pasando. O sea, se ha naturalizado que en el Perú se puede llevar a cabo estas barbaridades que a mí personalmente me apena lo que viene pasando, porque al final no es que el pueblo esté viviendo mejor. Efectivamente, de hecho, internacional y los medios nacionales también, digamos, respaldan fuertemente todavía en esta disputa que ya vemos las contradicciones que hay en el interior y que efectivamente vamos a ver cómo se desenvuelve, pero que Dina Boluarte va a salir un poco fortalecida, ¿no? Y acá, digamos, ya hablamos y ya vemos lo que significa que son mafias, estamos hablando de una gran represión que dejó más de 50 muertos por un lado y después de una fiscal absolutamente corrupta, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve, pero hay un respaldo también importante todavía, porque esto ya lo hablamos, hay matices y hay que ver los respaldos cuánto duran a la figura de Dina, que no fue elegida por ningún peruano ni ninguna peruana. Y que de hecho no se anticiparon elecciones como también estaban previsto y se intentó. Es decir, se planteaba que dado que había una nueva presidenta sin votos a partir de su usurpación del puesto por la sacada de Pedro Castillo y se planteaba la posibilidad de elecciones anticipadas, pareciera que le ha gustado el cargo y se van a quedar hasta el final. Y además lo has dicho muy bien, es la pelea entre una presidenta que le dio play ¿no? a matar a la gente, a la represión, y una fiscal corrupta. Imagínense cuál es la batalla. Yo no tengo ganas de ponerme a favor ni de la una ni de la otra, porque insistimos, quien creo que está detrás de todo esto es el fujimorismo, utilizando a la una y a la otra. Y es bastante triste, muy triste, muy triste. Y lo peor es que se va naturalizando en buena parte de América Latina. Esto es lo peor y esto ocurrió en el Ecuador. Creo que Sofía quería decir Yo algo al solo respecto. quería aportar un dato porque esta semana estaba revisando las relaciones entre las cifras macroeconómicas, lo que dice el Banco Mundial, la economía de Perú está bien, etcétera, a lo que dice el informe de la OMS sobre hambre y dice que Perú lidera el ranking de hambre en América Latina y con eso me quedo porque creo que el bienestar de la gente es lo que todo el mundo está ignorando. Me hace siempre recordar a lo que dice Sofía a un texto de Jürgen Jules, que es un peruano de origen alemán, que tiene un libro que se llama Bonanza macroeconómica y malestar microeconómico. Mientras que puede haber unas cifras macroeconómicas donde la cosa va relativamente bien, la gente se está cagando de hambre, si lo queremos decir en el lenguaje más técnico posible. Ay, me da rabia. Paramos y ahora seguimos a ver cómo Gaby va preparando sus apuntes para explicar Bolivia. Seguimos en la pizarra.
Tenemos una cantidad de apuntes. Si ustedes miran ahora la mesa de Gabriela Montaño, tiene, acabo de ver, más o menos 1.500 folios en un sitio que pone asamblea, 1.500 que pone ejecutivo, 1.500 que pone el trópico de Cochabamba, otros 1.000, o sea, no caben más papeles en la mesa. Gaby, eh, el día de tu cumpleaños feliz, yo te tengo que hacer esto. ¿Tú crees que es un buen regalo de alguien que se considera tu amigo? Te mando un beso gigante de felicidades, de feliz cumple, de quererte mucho. Y a partir de todo de quererte mucho, ahora te meto en el laberinto peor habido y por haber, ¿no? Bueno, yo feliz de recibir ese abrazo a la distancia de todas y todos ustedes. A ver, vamos a intentar resumir. Es muy difícil, Alfredo, no solo resumir, sino también intentar encontrar ventanitas de oportunidad para la política en Bolivia hoy. En primer lugar, si hacemos esa división que tú estás diciendo entre cómo están funcionando los órganos del Estado, pues yo quiero decirte que en el órgano legislativo se ha presentado durante este año 2023 una tensión muy fuerte, porque a pesar de que existen 3 bancadas, una del oficialismo, Movimiento al Socialismo, y 2 de la oposición, Comunidad Ciudadana y Creemos, y que la bancada mayoritaria por voto popular es la bancada del MAS, se ha presentado una tensión interna, una división al interior de la bancada del MAS, como también ha sucedido al interior de las bancadas de oposición. O sea, todas las bancadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia hoy están fragmentadas, están divididas. Todas. Y en todas. No hay ninguna bancada que haya quedado indemne en el año 2023 en la Asamblea. Y esto ha generado muchos obstáculos, no solamente para la constitución de las estructuras permanentes que funcionan en la Asamblea, es decir, la directiva de las cámaras, las comisiones, comités, que ha tomado más tiempo que el que normalmente tomaba para que se conformen, sino que esto ha irradiado a la política nacional. Te pongo el ejemplo de la elección del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, un político del MAS, un líder del MAS joven que tuvo un papel muy importante durante el golpe de Estado, estuvo presente con la gente permanentemente, liderando movilizaciones durante el golpe de Estado, etcétera, etcétera. Andrónico Rodríguez, que había sido electo los primeros años sin ninguna tensión visible en lo público, este año ha sufrido fuertes ataques por parte tanto de los sectores del MAS que no estaban de acuerdo con su elección en el Senado, como de la oposición. Y todo esto porque Andrónico Rodríguez decide hacer política, lo voy a decir así. La política no es solamente repetir consignas, hay que tratar de encontrar viabilidad al trabajo legislativo, y lo que hizo Andrónico fue proponer una agenda de trabajo entre el oficialismo y la oposición para que sea discutida durante todo el año 2024. Es ¿no? más, yo sugiero, Gaby, del caso de Andrónico, sugiero que además del líder, para los que le conocemos, pero de para afuera, además de ser una persona fundamental, joven, sugiero que no se queden con los titulares para entender cómo está haciendo política Andrónico. Sugiero una entrevista que le hace Susana Bejarano hará 3 semanas o un mes, larga, extensa, donde le escucha y está hablando de política. Con su criterio. O sea, no olviden los titulares, porque a veces le agarran el titular para ubicarlo como en un eslogan. No, creo que Andrónico, cuando habla, hace política en serio, ¿no? Así es, y claro, esto también se ha cruzado con otras necesidades del legislativo y del ejecutivo, como por ejemplo lo que hablábamos hace un par de programas atrás, la aprobación de un proyecto de ley de presupuesto adicional para la gestión 2023, que en primera instancia no se logró aprobar en la Asamblea, que tuvo que ser reconsiderada, y se generaron muchísimas dificultades y para mí falta de acción política por parte de la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional
que está en responsabilidad de David Choquehuanca como vicepresidente del Estado, porque no se puede entender que en primera instancia no se hayan logrado los votos necesarios para aprobar este presupuesto, pero unos días después sí se los logra, y se logra con más de 2/3 aprobar. ¿Qué pasó? En el primer momento no se hizo política, no se habló con la gente, no se discutió con la gente, no se fue capaz de sentarse, aunque fuera necesario, asambleísta por asambleísta, porque la política no se hace, Alfredo, desde un escritorio mandando a alguien a hablar. Se hace en primera persona y se hace debatiendo ideas. Probablemente, si en primera instancia el vicepresidente David Choquehuanca lo hubiera hecho, podría haber aprobado el presupuesto adicional desde el primer momento, ¿no? Parece que ahí también falta de quehacer político en la Asamblea. Y esto es solamente en el legislativo. En el judicial hay un gran conflicto también, Alfredo, que se va a resolver seguramente en las próximas semanas. Ya no queda Es un mucho conflicto de tiempo. una magnitud que digo muy difícil de dimensionar desde afuera. Hay que recordar que el congreso que hizo el MAS reciente ha sido, lo voy a decir con con poco lenguaje técnico jurídico, pero para que se entienda, ha sido inhabilitado, desconocidos los resultados del último congreso del MAS, y estamos en un momento de interrogante, ¿no, Gaby? Así es, porque en sus manos el órgano judicial tiene decisiones muy importantes para que pueda rehabilitarse las decisiones de ese Congreso del MAS, o definitivamente cerrarles la puerta. O sea, imagínate, las decisiones del partido más importante de las últimas 3 décadas o 4 décadas del país está en manos del Tribunal Constitucional y del órgano judicial. Pero aquí no puedo dejar de decir que el órgano judicial y el Tribunal Constitucional tendrían que terminar su mandato ahora, el 3 de enero, y posicionarse nuevas autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional. Pero ¿qué sucedió? Por las tensiones internas al interior de la Asamblea Legislativa Tampoco hay Plurinacional acuerdo. y un bloqueo por parte del Tribunal Constitucional, la Asamblea Legislativa no pudo cumplir con su tarea de preseleccionar a los candidatos para que vayan a elecciones populares, y entonces no se sabe exactamente qué va a pasar el 3 de enero. O sea, si siguen o no siguen, y si siguen o no siguen, le toca a la papa caliente definir nada más y nada menos que cómo se regula el futuro Congreso del MAS, que entre otras cosas tiene una cuestión tan menor como definir el cómo y el quién podría ser el candidato presidencial del principal partido e instrumento que hay en Bolivia. O sea, Pero imagínense además su personería jurídica para poder participar en las elecciones del 2025, que Alfredo, ese es otro también riesgo están en importantísimo, juego. es fundamental eso. No es solamente la candidatura, sino que el MAS pierda su personería jurídica de cara a las elecciones del 2025, con lo cual no podría participar en las elecciones generales, y sería realmente dejar a más del 55% de la población que eligió un gobierno del MAS el 2020 sin opción para votar. O sea, Imagínense esto que la está gravedad. diciendo Gaby Montaño no es porque está en el día de su cumpleaños y se ha puesto de Singani hasta arriba y está ahora mismo. No. Cuidado, porque lo que está diciendo es de una gravedad extrema y es literalmente así. Estamos hablando de que el MAS hoy en día estaría poniendo en riesgo. No queremos ser tampoco, no sé, exageradamente, ¿no? De un miedo. No. Pero sí hay que ser cuidadosos y rigurosos. Lo que está diciendo Gaby es que las siglas del MAS se están poniendo en riesgo si eso no se resuelve este laberinto judicial en la cual el órgano, el Tribunal Supremo Electoral, tiene hoy en día jaque al país, ¿no? Con el Congreso del MAS. Pero no solo el Tribunal Supremo Electoral, sino el Tribunal Constitucional y Claro. las máximas instancias del órgano judicial, que yo lo pongo como pregunta para que la gente también lo analice. A ver, ¿es posible que el Tribunal Constitucional y el órgano judicial hubiera intercambiado su prórroga ilegal e inconstitucional después del 3 de enero por decisiones judiciales que puedan afectar la participación, la personería jurídica del MAS? ¿Sí o no? Es Ahí una pregunta, veremos. es la gran pregunta del millón, pero además, fíjense que venimos hablando del Perú, de la importancia que tiene la fiscal, venimos hablando de Bolivia con un gobierno más ideológicamente, claramente ideológicamente progresista, de izquierdas, donde además Gaby, y yo tampoco lo hago, no hemos mencionado a nadie de la oposición.
O sea, en este momento, fíjense que llevamos 10 minutos hablando de Bolivia, que no hemos mencionado absolutamente a nadie de la oposición. Todo este entramado esta trama la tenemos al interior, en este momento, al interior del MAS, con un congreso sin saber para dónde, una sigla sin saber para dónde. Gaby, para cerrar, porque es difícil. Sí, para cerrar, una segunda pregunta, Alfredo. ¿Cuán importante es que en todo este debate que acabamos de presentar casi en titulares, la tensión interna del MAS por ese debate público con un montón de acusaciones, etcétera, etcétera, qué tan posible es que esté abandonando la política de verdad? Es decir, las grandes banderas que transformaron al Estado plurinacional y lo convirtieron en un país que sacó a millones de personas de la pobreza. Por ejemplo, nacionalización, por ejemplo, todas las conquistas de la Asamblea Constituyente, por ejemplo, todos los avances sociales en términos de derechos para las mujeres, para los pueblos indígenas, la conformación de la misma estructura del Estado en términos de autonomías, etcétera. Es decir, ¿vale la pena abandonar las banderas para dejarle un espacio abierto a la derecha y a la oposición para que nos aparezcan sorpresitas del 2025? Lo dejo en pregunta. Casi no tengo tampoco respuesta. Lo que sí es, pongo una cara para quien no me esté viendo, de rabia. De rabia. Paramos, pero nos queda una segunda de hora maravillosa en la pizarra. Nos vamos a ir a Estados Unidos. Sí, nos vamos a ir a Estados Unidos. Sí. 2024 en Estados Unidos. Y luego una cosa que es machistómetro entre la política latinoamericana. Bueno, mucho. Nos queda todavía en la pizarra. Seguimos. Y ahora nos vamos a hacer un especial, porque aunque todo el mundo habla de ese país y todo el mundo cree que sabe sobre lo que ocurre en ese país y todo el mundo piensa que es sencilla la política en ese país, yo diría que es bastante más compleja y de lo que nos imaginamos. Y que efectivamente cuando se va acercando siempre el año electoral en Estados Unidos, muchos y muchas de nosotros ponemos el foco, ponemos la atención y queremos intentar entender lo que se viene. Y si yo creo que cada año electoral en Estados Unidos ha tenido altísima complejidad, yo me atrevo a decir que en este puede ser también una de las más surrealistas disputas electorales de toda la historia. Puede haber condicionamientos que ahora vamos a intentar explicar, atípicos, completamente atípicos, muy atípicos en el país, que mucha gente pone como ejemplo para todo. Así que con ayuda de Chris vamos a intentar a ver cómo lo hacemos, porque hay un montón de nombres, un montón de cosas. Yo primero querría empezar, Chris, por poner como un poco una suerte de a cronograma, ¿no? Para ver si ordenamos a la ciudadanía cuándo son las elecciones, y si vamos casi el día de las elecciones y vamos un poco acercándonos a la fecha actual. Bueno, Alfredo, lo primero decir que el proceso para elegir a un presidente en Estados Unidos dura casi 2 años, ¿no? Esto porque todo empieza 2 años antes del día que se vota finalmente. Así que de allí, digamos, la complejidad de entender un poco cómo se conforma el calendario electoral y el paso a paso que tiene que cumplir uno de los partidos para poder elegir a su candidato final y finalmente pues ir a las elecciones. Así que en principio, por ejemplo, las elecciones de 2024 van a ser llevadas a cabo el 5 de noviembre. Generalmente se vota, ¿no?, el martes después del primer lunes del mes de noviembre y se hace un martes, dicen. O sea, digo, no es un feriado, no es un fin de semana en el que la gente tiene tiempo libre, que aunque en Estados Unidos, valga la coletilla, no hay día libre, aunque sea fin de semana. Dicen es para no influenciar
el voto, ¿no? En dependencia de quién pueda tener tiempo libre y quién no. Así que bueno, Ah, en yo el no sabía. 2024, Fíjate, Chris, de hecho te lo iba a preguntar porque no sabía por qué era el martes y entonces que la explicación es porque supuestamente es el día que no influencia porque todo el mundo sería como en actividad laboral y no le perjudica aparentemente a nadie, ¿no? aparentemente, ese es lo oficial que se dice de por qué se realizan en un día martes y no en un fin de semana como es tradicional en muchos otros países. Así que bueno, si nos vemos un poco como hacia atrás, como el cangrejo, ¿no? Yo creo que hay que empezar diciendo que las elecciones primarias, ¿no? Del Partido Demócrata, que son definidas por un comité del partido como tal, comenzaron en marzo del 2023, ¿no? Y van a terminar en febrero del 2024. Estamos Ah, qué hablando de aburrido. que 11 meses se pegan esta gente dándole... 11 meses, 11 meses y eso es para las elecciones primarias porque en el medio hay muchísimas cosas que suceden y en cambio los republicanos empiezan en agosto, empezaron ahora recientemente en agosto y van a presentar pues la Convención Nacional Republicana ya hasta julio del 2024. Así que igualmente es un tiempo bastante amplio en el que, bueno, suceden debates, en el No, ahora que que lo están... pienso, Chris, en Bolivia han empezado las primarias 4 años antes, ¿eh? O sea, ahora que lo estoy diciendo, me estoy Sí, casi diciendo, llevo razón, ¿para qué he dicho nada? Si en Bolivia Y empezaron México, y México, México. México llevan 88 años incluso, no es verdad. Me callo, perdón, me callo, me callo. Pero esto es oficial, Claro, es cierto, es cierto. esto no es tienen que cumplir con este calendario electoral. Por ejemplo, los debates que empiezan generalmente en junio del año anterior a la elección, al año de la elección, pues pueden durar hasta la primavera, digamos, hasta marzo, abril del año de la elección. Así que, bueno, es un periodo bastante extenso en el que suceden, como decimos, las elecciones primarias, están los famosos caucus, que son, digamos, mitines políticos, ¿no? Y en algunos espacios, bueno, se dice cómo se organizan de manera diferente a las elecciones, dicen que tiene menos peso porque es una actividad un poco más de activismo, ¿no? De militancia. Luego suceden las elecciones primarias, las convenciones que suceden a partir de julio a principios de septiembre del año de la elección. Luego vienen los debates presidenciales y finalmente llega el día del voto. Hay una curiosidad y es que el día del voto ocurre, bueno, en noviembre, el supermartes de noviembre. Sin embargo, no es hasta diciembre en el que realmente bueno, empieza, ¿no? El tema de elegir al presidente de Estados Unidos, porque el 15 de diciembre en el 2024 es cuando van a votar los del colegio electoral, O sea, ¿no? eso es muy importante, porque a veces uno piensa, de hecho, en la elección última se dio esta zozobra, ¿no? Porque fue todo muy, inclusive con el desconocimiento por parte de Donald Trump de algunos estados y de algunos colegios, inclusive con presiones muy fuertes para que votaran en un sentido u otro y se sospechó hasta última hora. Lo digo para los que tienen a veces una aprensión y unas prisas en las elecciones latinoamericanas, en cualquier país. No en la última que ha ocurrido en la Argentina, lo que hubo en el Ecuador, o la que pueda haber de que se celebre un domingo y el mismo domingo a la noche se tiene que saber todo definitivamente, o en el peor de los casos, los preliminares pasan a ser definitivos en 2, 3 días después, que es el caso mayor, pues en Estados Unidos, en la primera, pongo miles de comillas, democracia del mundo, cierro con miles de comillas, se tiran desde el 5 de noviembre hasta el 15 de diciembre, en un periodo que, aunque todo el mundo lo normalice, cuando hay una gran tensión político-electoral, como la última, y se sospecha que pueda ser similar en la próxima, esto, como dice Chris, no se sabe hasta última hora cómo van a votar los representantes de estos colegios electorales, porque es algo indirecto, ¿no? No es una elección directa. Sí, sí, en Estados Unidos, bueno, creo que todos estamos al tanto, pero bueno, no se elige por voto, al presidente no se elige por voto popular directo como ocurre en América Latina, en las no llamadas democracias, ¿no? Donde se suman, bueno, los votos de la gente y gana quien más votos tenga, ¿no? En el caso de Estados Unidos, como decimos, existe este colegio electoral que yo creo que es una de esas cosas, ¿no? Que le dan como el adjetivo de democracia robusta y compleja. Yo me pregunto si esto fuera el caso en algunas otras democracias, ¿cómo sería pues leído? Porque al no ser elegido por voto popular, realmente en Estados Unidos no votan millones de personas, sino 270 pues
seleccionados básicamente para decir este va a ser el presidente de Estados Unidos, porque los colegios electorales funcionan sencillamente como que el 15 de diciembre van y votan, van y votan, y hay una cuestión que dicen que todo para el vencedor, ¿no? Generalmente consiste en que el candidato que obtenga el mayor número de votos populares en cada estado, lo lógico es que se lleve todos los votos de los delegados del colegio electoral de cada territorio. Es una Pero aritmética, es importante esto porque es una aritmética, de hecho puede pasar y ha pasado que puedes obtener más votos y no ser el presidente. ¿Se imaginan esto en Bolivia, en Argentina, en el Ecuador? Bueno, esto ocurre en España por la aritmética parlamentaria, puede ocurrir en Estados Unidos por la aritmética de los colegios en los estados. Gaby quería decir algo al respecto. Bueno, Alfredo, de hecho, en algunos países de Latinoamérica, como Bolivia, antes de la Asamblea Constituyente era igual. Es decir, era el Congreso boliviano el que definía quién iba a ser presidente, y han habido casos en los que se ha elegido presidente al que salió tercero en las elecciones generales. Entonces, imagínense cuán democrático realmente puede ser y cuánto respetaría el voto de la gente si mantendríamos esa manera de elección en nuestros países. Es interesante ver ese bueno, ejemplo. fue el caso, sin ir muy atrás en la historia, del 2016, cuando Trump venció a Hillary, aunque Hillary obtuvo más de 3 millones de votos populares, ¿no? De votos de la gente, votó por ella. Sin embargo, por esta contienda justamente del todo para el vencedor, porque bueno, una de las consecuencias del criterio de este todo para el vencedor es que pues puede ganar la mayoría del voto nacional un candidato, pero perder las elecciones, como sucedió también en el 2000 con Al Gore y con Bush, que fueron unas elecciones creo que de las más reñidas en la historia de Estados Unidos. Y esto sucede simplemente porque cada estado tiene una representación que realmente pues, se calcula en dependencia de cuántas personas vivan en este estado, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, imaginémonos que un candidato gana por un margen muy chiquito en un estado y que este estado, California, que tiene 55 votos electorales, es lo que vale California, 55 votos electorales en comparación con Alaska, que tiene uno solo, pues este candidato va a recibir todos los votos electorales de ese estado. De Va a tener hecho, Chris, 55. esto es lo que está proponiendo ahora la reforma política de Giorgia Meloni en Italia. Es muy interesante porque esto de hecho se hace en Grecia, que se queda, el ganador se queda, le dan como una suerte de plus. Creo que si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria de 50 diputados. Lo dicen como para asegurar una suerte, en el caso griego, y ahora lo está proponiendo la reforma política Meloni, como para tener estabilidad parlamentaria, para tener mayoría en el Parlamento. Es un poco el argumento, la base de teoría política que plantean, pero tienen esa herencia un poco en el sistema estadounidense. Haber dicho con este reparto desigual, complejo, vamos a ir como ahora a los grandes partidos. Primero aclaramos que hablamos siempre de un bipartidismo, pero hay más partidos y hay más candidatos. Probablemente no le damos tanta bola porque son menores, porque el sistema es exageradamente bipartidista. Los demócratas, hay un tipo muy joven, de unos 88 mil millones de años, que ha dicho que se vuelve a presentar, que no le importa equivocarse si la salida va para la entrada, si confunde el blanco con negro. Ese señor, totalmente ahí, ¿se presenta o no se presenta otra vez? Yo creo que la respuesta la tenemos, Alfredo. Se presenta porque además dentro de su partido, bueno, es el favorito por delante de alguna otra candidata, por ejemplo, de Marianne Williamson, que es ex asesora espiritual de Oprah Winfrey. ¿Cómo? Espérate un ¿No? O momento, sea, espérate. estamos hablando... tiene un discurso muy interesante, se postula por segunda vez, pero Bastante sí, es el progre, ¿no? actual. Más progre, diría yo, más progre que Biden, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Muchísimo más progre que Biden. De hecho, en el 2020 dijo que iba a crear un departamento de paz federal, ¿no? Ha respaldado como las reparaciones por el periodo de la esclavitud y ha calificado el trumpismo como el síntoma de una enfermedad en la psique estadounidense, ¿no? Porque además, bueno, es escritora, autora de libros de autoayuda, entonces un poco por ahí también surgen como sus propuestas.
Pero sí, por los aspirantes, la verdad es que no hay escasez de aspirantes en este año para las elecciones de 2024. Hay por lo menos tres de los demócratas. Biden, el favorito claro del partido, está Williamson y está también Dean Phillips, que es el representante por Minnesota, que, bueno, no postula muy bien en las encuestas. Sin embargo, por el Partido Republicano, además de Trump, que es el más conocido, hay por lo menos 7 más. ¿No? Hay 7 más candidatos que hasta el momento siguen todavía montados en la carrera electoral y que, bueno, se va a definir finalmente ya en julio del 2024. El Ahí el más presidente, conocido es el de Florida, ¿no? Además de Donald Trump. sí, Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, sin embargo, en el último debate, o más bien en el primer debate que se realizó en agosto del Partido Republicano, en el que Trump decidió no participar, por cierto, el gobernador de Florida pues se vio bastante débil, ¿no? Decían que había esta intuición de que iba a ser él el gran ahora representante del Partido Republicano en sustitución a Trump. Sin embargo, ahora también suenan otros nombres. Está, por ejemplo, Nikki Haley, que es exgobernadora y además es ex embajadora de la ONU durante la era Trump y se ha convertido en una de sus más grandes críticas, ¿no? Tiene, bueno, 53 años, mucho más joven también que el presidente o el expresidente Donald Trump, que valga el mencionar que se dice que Biden es muy viejo, Pero pero, Donald Trump está así, ¿no? Está casi lo pero mismo, se ¿no? llevan 3 años se llevan, Ah, es una solamente. competición de octogenarios. Sí, más o menos, Alfredo, más o menos. Así que, claro que Biden es el presidente más viejo, ¿no? De la historia de Estados Unidos, así que lo pone un poco en Perdona, Chris, desventaja. decías algo porque es interesante. Es verdad que ha surgido con bastante fuerza lo de Nikki Haley, ¿no? De que, Mm. que hasta este momento todavía, o sea, somos claros, el favorito es Biden en los demócratas y el favorito es Donald Trump en los republicanos. Ron DeSantis, Santis, el de Florida, parecía que era el único opositor, pero es interesante el caso que plantea Chris, que la gobernadora de Carolina del Sur se ha puesto en el escenario y está cada día teniendo mayor protagonismo en toda la agenda mediática estadounidense, siendo difícil, insisto, opacar o al menos disputarle, ¿no?, la centralidad que tiene Donald Trump como gran opositor. Así que todas las encuestas le dan que Donald Trump es el primero, pero la segunda persona ya no es DeSantis, sino empieza a ser un poco Haley. Todavía insistimos, a diferencia, y todavía faltan meses, decía Chris que esto se va a terminar en julio, agosto del próximo año para definir al final quién sería la candidatura presidencial que surgen de los republicanos, ¿no? Así es, Alfredo. Así que bueno, ella ha sido muy crítica de Trump recientemente y también del partido. Además que bueno, se presenta entonces como la nueva generación del liderazgo, como la generación de relevo. Y hay una cuestión que me parece muy curiosa y es que, bueno, por ejemplo, ella dentro del Partido Republicano no está a favor de prohibir o de la prohibición del aborto. Así que bueno, ha sido como esa voz un poco de contradicciones, ¿no? Dentro del mismo partido. Ella lo ve obviamente como en ganancia política, pero aún así pues ha hecho público sus opiniones respecto al tema, que no es, digamos que es un tema de bastante centralidad en Estados Unidos en este momento. En el Partido Republicano, a la fecha también se postula bueno, un empresario multimillonario, el que le han apodado el Trump Millennial, se presenta como un outsider también, se llama Vivek Ramaswamy. Así que bueno, por el nombre podrán imaginarse que pues tiene descendencia extranjera, no de Estados Unidos. Y él se describe a sí mismo como anti-woke, ¿no? Se ha hecho nombre, digamos, en estos círculos de derecha por oponerse justamente a esfuerzos, ¿no?, de las sociedades, de las empresas, en promover causas políticas, sociales, medioambientales. Curiosamente, nunca se había postulado para ningún cargo público, nada. Tuvo intenciones alguna vez en Ohio, el estado del que es, pero además ni siquiera votó en las elecciones presidenciales entre 2004 y 2020, época en la que él mismo se calificaba de apolítico. Así que va a ser curioso porque también digamos que en el debate en el que Trump no participó, pues tuvo una gran participación. Vivek, y se le escuchó mucho, ¿no? De hecho, puso un poco entre la espada y la pared
a otros candidatos republicanos o precandidatos republicanos de la talla de, bueno, de partidarios que trabajaban mano a mano con Trump muy cercanos durante su mandato. Así que habrá que ver qué sucede finalmente con todo esto. Trump se postula como el que va a ganar, pero tiene complicaciones Trump, sabemos por qué. De hecho, en esto, Chris, y hay que decirlo, yo no soy especialista en el tema, pero entiendo que en Estados Unidos se le permite incluso, aunque estuviera preso, presentarse a ser candidato presidencial. O sea, a pesar de las causas que tienen abiertas, que son muchas y variadas, creo que tiene 34 cargos por falsificación de documentos corporativos, pagos a mujeres para silenciar, inadecuada documentación clasificada, el intento denominado golpe de Estado en el 2020. O sea, tiene un prontuario que todavía está en ciernes, insisto, está en ciernes, pero a pesar de eso, él tiene los derechos para seguir en la carrera. Y digo porque se puede dar una paradoja de que avancen los procesos legales en el marco de avanzar en el proceso electoral, ¿no? Sí, tal cual. Y de hecho, nada de estas complicaciones judiciales de Trump parecen hacer mella, digamos, en su popularidad, porque sigue siendo, bueno, digamos, el candidato preferido del partido, pero también de los seguidores republicanos. Así que, como decimos, todo esto es un abreboca un poco de lo que se empezó a desarrollar a partir de marzo y va a continuar hasta noviembre del año que viene. Y hay un candidato que también ha empezado a hacer mucho ruido y se trata, bueno, de Robert F. Kennedy Jr., otro Kennedy, sí, es sobrino del expresidente John F. Kennedy, que se ha hecho muy popular desde el coronavirus porque es un conocido activista antivacunas, ¿no? Pero él va por afuera, ¿no? ¿O va por dentro? Sí, va por afuera. Él inició, o sea, al inicio se presentó como aspirante por el Partido Demócrata, pero pues en octubre recién anunció que se iba a postular como un candidato independiente y yo creo que surge un poco siempre, ¿no? Yo creo que hay una de las pocas cosas seguras en Estados Unidos es que siempre tienen un presidente republicano o un presidente demócrata. Así que realmente no hay interrogantes sobre si podría ganar un independiente. No es probable realmente que alguno de los candidatos de partidos no mayoritarios, sea el Partido Verde o que venga por la carrera independiente, pero yo creo que lo importante es que cuando se habla de ellos, en este caso de Kennedy, pues es saber que tienen, especialmente en estas elecciones, por lo que comentabas tú al inicio, que pueden ser las más bizarras de la historia de Estados Unidos, tienen una oportunidad real de influir en el resultado de las elecciones de 2024, justamente por el tema de la conformación de los colegios electorales. Así que los índices negativos, tanto de Biden como de Trump, se sitúan en torno a los 50 puntos en encuestas que continuamente hacen The New York Times. Y, por ejemplo, ¿no? Para hacer como la analogía, están empatados con la demócrata Hillary Clinton y Trump en el 2016, que eran como los dos aspirantes a la candidatura de su partido que menos gustaban en la historia de las encuestas. Entonces, a ese nivel están de nuevo Trump y Biden. Yo creo que muestra un poco también la decadencia de la política de Estados Unidos. De hecho, en esa misma línea, Chris, en ese sentido de la decadencia, incluso en la credibilidad en las instituciones que tiene hoy en día el pueblo estadounidense, la mayoría de las encuestas, y cito alguna de ellas, del YouGov, que hace poco, entre el 10 y el 20 de noviembre, planteaba que el 60% no cree en el Congreso, el 42% no cree en la Corte Suprema y aún peor, en otra encuesta a ver si lo digo bien, del Public Affairs Council, el 37%, esta para mí es la cifra un poco en la línea de lo que tú planteabas, Crismar, el 37% creen que las elecciones del 24 serán honestas, transparentes y abiertas. Repito, por redondear y no marear. Un tercio, 1 de cada 3 estadounidenses, creen que sus elecciones van a ser, no estamos hablando de Bolivia, ni Ecuador, ni Argentina, no, estamos hablando del propio pueblo estadounidense y que yo creo que hace que nos podamos encontrar en un marco difícil, distinto, complejo en lo que pueda pasar. Teniendo también ahí que hay sujetos como el sujeto latinoamericano, ¿no? O latino, mejor dicho, para ser más correcto, que tienen un rol muy protagónico, ¿no? En términos de votos. O sea, es una población
que tiene voz y voto y que depende en cada estado votan de una manera, porque además es muy asimétrico, ¿no? El mundo de los estados, no votan igual en Florida que en Carolina, o sea, creo que eso es, porque además también se dan la votación de ese supermartes, va a haber votación de gobernadores, no de todos los gobernadores, pero de algunos estados donde los republicanos tienen más que perder que ganar, y eso para mí es bastante importante. Dicho de otro modo, va a haber 11 estados que también se la juegan, y de esos 11 actualmente hay 8 que están gobernados por los republicanos. Lo que quiero decir es que ellos tienen mucho en juego en esto. Y luego también lo saben, la complejidad del Congreso, ¿no? La Cámara de los Representantes, como le llaman allá, o sea, Congreso y Senado también están divididos. Hoy en día el Congreso está con mayoría republicana y el Senado con mayoría demócrata. Digo, por entender la complejidad de lo que ocurre en Estados Unidos. ¿Alguna guinda en el pastel o que quieras poner, Chris, o lo dejamos aquí y a ver si le seguimos? Tenemos que seguirle, ¿no? No queda otra. Bueno, Alfredo, la guinda del pastel es que el país no tiene un CNE, es decir, los cargos federales, las elecciones federales se llevan a cabo en el ámbito local y son administradas por autoridades locales, no por una autoridad nacional. Al punto, y yo sé que estamos muy poquito de tiempo, pero, por ejemplo, tienen la responsabilidad de diseñar las papeletas de votación para cada elección. No existen normas en cuanto al formato y en distintas localidades, incluso dentro del mismo estado, pueden tener diferentes tipos de papeletas de votación y de tecnología para votar. Puede ¿Pero qué ser dices? Cada uno vota como le da la gana. O sea, cada el uno, resumen vota como le da la gana. sí, cada uno vota como le da la gana, pero es curiosamente, es este país el que luego llega a Venezuela, por ejemplo, y nos dice, y nos explica, nos quiere enseñar cómo hay que votar. O sea, No, pero gracias. el lema que exporta es voten como le dé la gana en cada sitio, con las papeletas las hacemos como nos da la gana, voten. Interesante. Ese es el aliado próximo de Argentina. ¿Será así que en las próximas elecciones en Argentina, cada lugar, en mi pueblito, van a votar como le dan la gana? ¿Será que van a traer, importar el modelo estadounidense? Bueno, veremos, veremos. Yo creo que hicimos un esfuerzo por explicar, caracterizar, ¿no?, lo que se vendrá, y evidentemente el año que viene, que vamos a seguir haciendo pizarra. Cuando se van acercando las fechas vamos a ir contándole más. Y lo mismo, uno de estos sorpresas, ¿no? El outsider acaba siendo... No, no creemos, no creemos, no creemos. Paramos después de este repaso a la política de Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales del 24. Y ahora agárrense que viene nuestra yapa en la pizarra. Ay, ahora me quedaría en un concierto yo de Manu Chao. Ahora me iría a un concierto de Manu Chao, pero así a la primera. Que por cierto, tengo que desmentir, ¿no? Ha habido un bulo en las redes muy importante de que he huido y me quedo a vivir en España. Desmentido el bulo, ¿no? Me voy a vivir a Bolivia, pero nada, 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 nada. Me vuelvo a Argentina, no se crean que voy a escaparme de la Argentina de Milei, de Villarruel. No, 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 y mil veces no. No, 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 pero no, estaba de broma. Pero si me tuviera que ir, me iba a Bolivia, sí. A ver, ahora tenemos una yapa, una yapa. Seguimos con la interna. No, no es ñapa, le llaman esta. No, es yapa. O sea, hablemos bien con propiedad. La yapa. Tampoco es chapa. No, eso tampoco es chapa. O sea, ahora si escuchan a Bahía diciendo chapa, no es chapa, es yapa. O sea, si tú vas a la caserita mía de Sucre, no te va a entender si dices chapa, dame la chapa, no, dame la yapa. O sea, yapa. Nuestra yapa, que es nuestro momento en el cual podemos decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa, analizar cualquier cosa. Yo no sé si ponerme serio, porque el tema merita a veces ponerse serio, serio y seria, o tomármelo un poco con mejor sentido del humor, porque podemos acabar todos muy enojados y enojadas. A ver, Vaya Luna, usted con el rigor que la caracteriza, con todos los datos chequeados, ha hecho una investigación que es el machistómetro latinoamericano, ¿es así? Es así, yo le puse micromachismos en América Latina, porque vamos a analizar más que nada discursivamente, después podemos hacer una versión de la sección Yapa 2.0, 3.0 de Yapa, conformación, si dilo quieren. bien, Vaya, dilo bien. Yapa, bueno, Bien, muy bien, muy Yapa, de bien. conformación, paritarios de gabinete, de políticas públicas, si quieren lo hacemos, pero ahora vamos a analizar algunos discursos que tienen que ver con esos micromachismos que la verdad
lamentablemente, y viste bien en la tecla que puede ser tragicómico, porque está al punto de ser cómico, pero es realmente problemático en muchos casos, porque la palabra de estos representantes diseñan el sentido común de una época, también esto hay que decirlo, pero la realidad es que podríamos haber estado en esta columna más o menos 4 horas, porque hay de todos los gustos, y la primera conclusión que podemos sacar es que esto trasciende todas las grietas. Así que las voy ya mirando a Gaby, te voy mirando a vos, Alfredo, quien quiera participar, porque tenemos de todos los colores y de todas las O sea, pero me ideologías. quedo con dos cosas que has dicho que la quiero resaltar, Bahía. Una es, trasciende las grietas y es para reflexionar en serio, trasciende las grietas. Esto no es solo de un bando conservador y de la derecha, en el bando de la izquierda, progresista, Campo Nacional Popular, llamen como quieran, también existe. Y has dicho de pasada que nos podríamos estar 4 horas, lo cual significa que hay demasiado. Y eso no es lindo. Esta vez nos hubiera gustado tener que vaya a estar buscando y buscando porque no encontraba y que el jueves me hubiera dicho Alfredo, no encuentro nada. No, todo lo contrario, ¿no? Tenemos de sobra. Podríamos hacer 3 programas de micromachismos en lideresas y líderes de América Latina, porque también tenemos algunas mujeres. Vamos a empezar por Argentina, porque yo tengo mi top 3, hay que decirlo, y en este top 3 está Mauricio Macri, expresidente, una persona muy importante en la coalición actual de gobierno, que está un poco obsesionado con el término populismo y lo comparó con dejarle la administración de la casa a una mujer. Vamos a escuchar el audio. El populismo te hipoteca el futuro para que vos vivas un presente. Y después cuando se acaba, ¿no? Entonces es como escuchaba decir a una persona en un videíto que lo viralizó, que esto es como que le cedas la administración de tu casa a tu mujer, y tu mujer, en vez de haber pagado las cuentas, usó la tarjeta, y un día te vienen a hipotecar la casa, a llevarse la casa, a ejecutarte tu casa. Esto no, esto es inteligencia artificial, ¿no? No, no está Esto es no lo puede, chat GPT, puede- versión, no puede ser esto el señor. Porque versión además, audio. pero fíjate, Bahía, que son los típicos comentarios, que es como tú has dicho antes también, por eso el término de micromachismo, que para mí es en el detalle está el todo siempre. En el detalle que menos pareciera importante, ¿no? Es el típico comentario que te lo hace en una cena unos amigos y tú dices, madre mía de mi vida. Bueno, el señor Macri lo hace en público esto, ¿no? Efectivamente, y tenemos otra cuestión, porque de Macri hay bastantes también, lamentablemente. Uno del 2014 que hablaba sobre los piropos. Yo realmente no sé si pasarlo o no, porque es muy fuerte, no sé, lo Pásalo, no, dejo. hay que pasarlo, sí, hay ¿Lo que pasarlo. pasamos? Sí, sí, Bueno, pues, Fer, sí. poneme el de piropos. Que en el fondo a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que no, que me ofende, no les creo nada. Ah, está bien. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañado de una grosería así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero Sí. está todo bien. Muy fuerte. Es tragicómico, es tragicómico. Indignación. Pongan Twitch para ver las sí, por caras. favor. Es un momento, twitch.tv/Alfred para ver la reacción de Gaby Montaño, de Crismar, y ver si a todas las mujeres nos encanta que nos digan piropos, como dice Mauricio. Uf. Bueno, no nos vamos a reír de esto porque es realmente grave. También tenemos en Argentina, para terminar, por supuesto, ya tan conocida la frase de Alberto Fernández, actual presidente todavía: estoy feliz de ponerle fin al patriarcado. Dijo, lamentablemente el patriarcado sigue bien firme. Esto lo dijo cuando encabezó la celebración por la promulgación de la interrupción voluntaria del embarazo, y esa frase quedó también para la historia. Si quieren, pasamos de país y nos vamos a Ecuador, otro país polémico. Lenín Moreno también, yo creo que entra en miedo el top me das, miedo me 1, das, miedo me das. en el top 1 absoluto de micromachismos. La cuestión es que dicen cosas, después se arrepienten, piden disculpas, pero la realidad es que la frase se dijo, y que una persona, en ese momento era presidente, diga una frase como esta es realmente aberrante. Vamos a escuchar el audio. Por ejemplo, ayer recalcaba que los hombres estamos sometidos permanentemente al peligro de que nos acusen de acoso. Dios, en Y serio. yo veo que las mujeres muchas veces denuncian los acosos, es verdad. Y está bien que lo hagan.
pero a veces veo que se ensañan con aquellas personas feas en el acoso. Es decir, que el acoso es cuando viene de una persona fea. Pero si la persona es bien presentada de acuerdo a los cánones, suelen no pensar necesariamente en que es un acoso. Ya en el caso de mi edad, ya no sería acoso, sino ocaso sexual. La cuestión es que lo más grave de esto, Alfredo y equipo, es que después de este audio hay aplausos y risas. O sea, es realmente tremendo también cómo se naturaliza y se normalizan algunos discursos que ya quedan totalmente anticuados y que son incorrectos. Pero también tenemos, porque se ha Creo que dicho, Sofía quiere decir algo al respecto. No, no, digo que este tipo se creía chistoso, ¿no? Creía que las cosas que decía eran para matarse de risa, aparte de todo, ¿no? Y luego cree que las mujeres estamos pidiendo que los guapos nos acosen según su punto de Claro, vista, ¿no? es Y es el impresionante. argumento para después no permitir que denunciemos y un montón de cosas más. No, 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 es que me da escalofrío, me da algo. Sí, que vaya, porque va a estar difícil. Yo creo que empezamos a emputarnos, ¿eh? O sea, siento que empieza a nivel el nivel, lo digo con mucha honestidad y sinceridad, se me va quitando el momento risa y me estoy empezando el momento enojo. O sea, si me vienen una en la situación, encuesta, si alguien de CELAC me llama para una encuesta, en ese momento estoy enojo, porque es escuchar a este señor decir estas barbaridades junto a presidentes, ¿eh? Estamos hablando de presidentes, no estamos, digo, por la responsabilidad pública que tiene, como tú decías, Bahía. ¿Qué más? ¿Tenemos más de Ecuador? Ya no, ¿no? tenemos Ecuador porque lo tenemos a Correa, que también ha dicho, porque no les hablía, pero después dicen, no, ustedes son sectarios, critican a uno, no critican a otros. Bueno, la realidad es que Correa también ha tenido algunas frases machistas, por ejemplo, cuando criticó a Cynthia Viteri, que es periodista y alcaldesa de Guayaquil, le dijo, por favor, que no hable de economía, que se ponga a hablar de maquillaje, pero no de economía, una frase absolutamente también machista. Y también, esto sabemos, pero se ha dicho bastante que tenía una cuestión innatamente seductora, pero tampoco vamos a justificar sobre alguna congresista, qué linda que es esta, qué linda que es la otra, que también, la verdad que es bastante cuestionable decirlo en público y también en función de justamente compañías de trabajo. Otra cuestión que es bastante, también si podemos agrupar en tópicos, hay una situación que es como un chiste donde algunos presidentes de América Latina comparan el país o la situación de un país con una mujer. ¿Qué está pasando en esa comparación rara? Guillermo Lasso habló de las mujeres que consiguen novio para explicar cómo se arregla la economía en Ecuador. ¿Qué tiene Dios que mío. ver? No lo sé. La chica tiene que arreglarse bonito y cuando está bien vestida y bonita consigue novio. Así es en Ecuador. Hay que vestir bien y así funcionará mejor la economía. Esta comparación un Pero poco además rara. pone el ejemplo, porque todavía si quisiera poner un ejemplo de lo que le dé la gana, a mí me vale madres, pero que ponga el ejemplo utilizando a la mujer, ¿por qué no se dice el hombre se tiene que vestir bonito, ¿no? ¿Por qué no utiliza, digo, si se quiere poner metáforas estúpidas, que es hoy en día es lo que está a la moda, cuando no quieren ¿Mm? pensar, bueno, me la banco, pero que ya venga con esa, no, es como, verdaderamente es enervante. Sí, tampoco dejó también la economía, ¿no? Dicho sea de paso. También teníamos, ¿se acuerdan que hicimos una sección, un personajazo que nunca salió, que es Horacio Cartes? Y yo me hice un copy-paste de esa columna porque la verdad que él también las tiene todas, el expresidente paraguayo, también que no se caracterizan por ser muy deconstruidos los paraguayos, también dijo que Paraguay es una mujer fácil y bonita. Lo Fácil dijo y bonita. fácil y bonita, lo dijo en el marco de una reunión con empresarios inversores en Uruguay. Me Dijo, imagino que bueno, habría mucha mujer también en esa reunión, ¿no? claro, tal cual. Seguro que había muy pocas. Paraguay se parece a una mujer bonita que cada mañana se pone su mejor vestido y sale con maquillaje, dijo Horacio Cartes. Vamos a Chile. En todos los casos tenemos un presidente que dijo alguna barrabasada. Esto es una realidad. Y podemos ir con un nuevo tópico, que ahí también me gustaría el aporte de Gaby, que son estos chistes que son bastante de mal gusto, porque, digamos, son chistes, pero también hablan de lo que piensan o no piensan estas personas que tienen la máxima responsabilidad de Estado. Vamos a Piñera con un chiste un poco extraño, ¿no? No causa demasiada gracia. Fer.
Todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos. Por favor, pero de No, verdad, no no causa puedes, es gracia. que no causa gracia y te dan ganas de cualquier cosa menos de reírte, o sea, pero dicen cualquier barbaridad. O sea, dejaron de ser micromachismo, estos son macromachismo, porque dicen frases Ujú. verdaderamente grandilocuentes, además con eso. Bueno, a ver, ese también Piñera, ¿no? No le faltaba, éramos poco y parió la abuela. Piñera, tal cual. Tenemos un montón, por supuesto, de Bolsonaro y Trump que ya directamente son autoproclamados y embanderados en los micro o macro machistas. Tenemos varios también. Por ejemplo, bueno, de Trump también a Hillary Clinton, qué mujer asquerosa, si Hillary no pudo satisfacer a su esposo, por si se acuerdan por el caso Lewinsky, ¿cómo puede satisfacer a Estados Unidos? Normalizó los acosos en el ejército, de los 6.000 acosos sexuales no reportados, solo han sido sancionados más de 200. ¿Qué esperaban si mezclaron los hombres con las mujeres? Como diciendo, esto es absolutamente normal. Dijo que no saldría con Angelina Jolie porque estuvo con demasiados tipos. Bueno, un montón de cuestiones que de Trump y Bolsonaro nos tienen absolutamente acostumbrados. Si quieren pasamos a Bolivia. O sea, pero fíjense que tenemos en todos los países un ramillete importante, ¿no? Importantísimo. Sí, efectivamente. En Bolivia, en 2017, Camacho se juntó también con empresarios de diferentes sectores y dijo que, bueno, impulsó unas medidas que significaban el trabajo para los hombres y las mujeres y que de esa manera también las mujeres puedan atender su casa, las casas que es la actividad principal de las mujeres. Por supuesto, agrupaciones feministas también salieron al cruce en función de estas cuestiones. Y también se ha hablado bastante de los chistes micromachistas de Evo, que también aparecieron, ¿no? En alguna otra ocasión. Y No sí, sé si yo quieren... esto, quiero ser muy claro porque no quiero esconderme. Yo creo que en el bando progresista quizás no estamos diciendo los nombres con tanta vehemencia y claridad, es porque nos cuesta asumir que eso es así. Nos cuesta, nos jode, nos duele. Y nos cuesta, y como nos duele, nos evitamos ponerle un nombre y un apellido, pero no queremos dejar de decir que en el campo progresista, en la Argentina, en el Ecuador, en Bolivia, en México, en Venezuela, en Chile, no me quiero dejar ningún país, en el bando que ideológicamente somos afines, hay, yo diría que ejemplos los mismos ejemplos que en el otro lugar, porque creo que esto es un tema que hoy en día trasciende a un campo estrictamente ideológico y no quisiera dejar de decirlo porque entiendo que a Bahía, que le toca y a nosotros nos cuesta ponerle nombres y apellidos, ¿no? Y nos cuesta, porque cuando es como cuando toca hablar un poquito mal de los que son papás, de tu hijo, de tu hija, o los que te cuesta decir, y este defecto no me gusta, pero lo tiene. Bueno, no sé si vas por ahí, Bahía, pero quería dejarlo yo al menos muy claro, porque sí, es muy notorio, ¿no? Y si pusiéramos nombres, podríamos poner nombres y apellidos y todos lo estaríamos pensando. Y no lo decimos, insistimos, porque nos cuesta, pero no porque no estén los nombres y apellidos, ¿no, Gaby? Sí, Alfredo, yo solamente ahí quisiera hacer una puntualización, porque el riesgo es que se iguale todo, ¿no? ¿Cuál puntualización? Yo como mujer feminista, que me reconozco así, creo que los únicos momentos históricos en los que los pueblos han avanzado en términos de derechos para las mujeres, para la población LGBTIQ+, etcétera, ha sido cuando han gobernado gobiernos progresistas y de izquierda. Esa es la enorme diferencia, lo cual no borra los micromachismos de liderazgos de izquierda y progresista, pero sí hago esa diferencia porque si no hay el peligro porque que se utilice de mala manera ese micromachismo de liderazgos a los que nosotros también con los cuales somos críticos y que están de nuestro lado, pero somos críticos y críticas, ¿no? Suscribo totalmente lo que dice Gaby, los avances vienen siempre de este campo y también quiero ser también igual de sincero y honesto. Si tuviera que decir una de las personas del campo de la izquierda latinoamericana que creo que más genuinamente
ha hecho durante sus últimos años esfuerzos para corregir esos micromachismos, precisamente se llama Evo Morales. Y lo quiero decir tal como lo pienso, porque todos tenemos ¿no? visiones, y yo creo que de AMLO también se habla bastante y creo que ha hecho sus esfuerzos. Y ya en materia de políticas públicas, nosotros tenemos un informe con Gaby que deja claro que son los años donde más ha mejorado la presencia de la mujer en los más altos rangos en México. Lo hicimos. Creemos que, insisto, hay mucho pero no queremos dejar de decir esto con la mayor precisión y con el mayor dolor que a veces nos pasa. Creo que Sofía quiere Pero decir algo al respecto. les cuesta bastante porque es una deconstrucción, porque así crecimos. O sea, también estamos viendo una vicepresidenta muy machista también acá en nuestro país. Mira, Noboa hace unos días y en campaña había dicho que proponía un bono para las mujeres embarazadas, pero que se lo iba a dar de una determinada manera y no directamente el dinero, porque después se van a embarazar para cobrar el bono, por ejemplo. Esos micromachismos, y lo dicen con una sonrisa en la boca, como que fuera algo súper sencillo, como que fuera algo light, como que no le afectara luego en la política pública a las mujeres. Sin embargo, destaco y rescato que hace unos días que hubo críticas fuertes acá en Ecuador, porque el secretario de comunicación del presidente Noboa es gay, hubo críticas como que está dañando la moral porque se dieron la mano durante la ceremonia de posesión. Y luego la respuesta fue sacar una fotografía con la pareja del secretario de comunicación y con él sentados. Entonces, entiendo que hay ahí una discusión y un intento también de deconstruirse de todas las personas que están en el ámbito político, y creo que también lo que tú dices de los líderes de izquierda también va de la mano de las mujeres feministas, que una gran mayoría están a la izquierda, que están presionando, es una lucha constante. Yo tengo ahí una mala noticia para todos los que defienden o critican al feminismo. Tengo una mala noticia, y es que esto no tiene vuelta atrás. O sea, esto no va a ir para atrás jamás. O sea, jamás. La tengo tan clara tan clara, no hay vuelta atrás. Va a costar, van a haber caídas, momentos difíciles, pero hay una mala noticia. Así que incluso hasta por pragmatismo, súbanse a la ola eh, del feminismo, porque no queda otra. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Y esto lo digo, no lo digo así por decir, lo digo con mucha convicción. Igual que se terminaron esclavitudes y otras cosas, se terminó. O sea, sí que va a terminar un rato más tarde, van a haber más peleas, pero se terminó. Así que es una sugerencia para los que todavía no quieren subirse a esa ola. Vaya, para cerrar, porfis. Bien, esto para aclarar, ya lo había dicho Sofi, pero también para que lo tengamos en cuenta, para después no nos digan las oyentes o los oyentes que también nos vienen siguiendo. Había mujeres, hay mujeres, por supuesto, Yanine Áñez también, hablamos de Villarruel, con expresiones claramente machistas, no solo hablamos de hombres. Y sí, retomo esto como para cerrar y para seguir la discusión. Coincido con Gaby que más allá de lo discursivo está bueno ir viendo el correlato en políticas públicas y en conformación de gabinetes, que en definitiva también eso marca la posición en función de machismo sí, machismo no. Ahí estamos. Creo que es de las pocas veces que en la pizarra no ha habido grietas. Qué cosa más linda de vez en cuando. Ese debe ser por el cumpleaños de Gaby también. Bueno, paramos, que ya no queda casi tiempo. No tenemos tiempo para nada, como dicen en mi otra tierra. Un poquito más en la pizarra. Ay, esta musiquita de Drexler es que le tenemos que ir poniendo el final a este ratito divertido. Al menos nosotros la pasamos muy lindo en la pizarra y seguramente la gente que nos acompaña. Esperemos que también. Lean, le tenemos que dar las gracias a un montón de gente que hace posible lo imposible, y es que sigamos haciendo radio de cualquier lugar del mundo y diciendo todas las cosas que decimos y todas las cosas que pensamos. Agradecemos a Alfredo, a Fernando Saninelli, que estuvo en la edición, a Sebastián Merani en la operación técnica de Radio 10, a Carlos Minango en la de Radio Pichincha. Agradecemos también a Santiago Aragón, que estuvo en la producción de Radio 10, a Nacho Ferreira en el streaming, y ya llega Pablo Ladaga en la continuidad de Radio 10. Quédense escuchando radio siempre. Usted, ¿no? Ya se está distraído, radio, caminando, radio, aburrido, radio, cualquier cosa, radio, siempre radio. Por eso amamos mucho la radio. Y para terminar, nosotros dejamos una palabra escrita, dicha en la pizarra. Lean, ¿qué palabra dejas hoy? Calor. Flavia. Sororidad. Cris.
Dignidad. Sofía, Paz. Gaby, Mimos. Bahía. Gabriela Montaño, 2 de diciembre. Y yo dejo una palabra que cuando vengo acá siempre la tengo muy presente, que se llama mar, pero no mar, el mar no es aquí, aquí es la mar, como dicen los pescadores. La mar. Bueno, tenemos que despedirnos y eso sí, hay una amenaza siempre presente. Somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos.